lo tiene que presentar hoy, y lo tiene que entrevistar, y después Adriana. todas lo vamos a entrevistar, ¿sí? Así que hoy no sé lo que puede pasar, Carlitos. Así que... así que, como dijo Lidia, nosotros somos las nenas de Carlitos, dijo recién Lidia. Bueno, sí, eso lo tengo que destacar yo y todas ustedes, porque él siempre promociona que la mujer esté en la política y que cada vez más se meta en la política, porque ha escrito algunas cosas sobre la mujer hoy, y en contra de esa violencia que tienen ciertas mujeres, pero destacando nuestro rol. Entonces, en ese sentido, todas le agradecemos, ¿no es cierto? Porque él siempre se ocupa de nuestro... Será porque tiene muchas mujeres en su casa y en su vida. No, estoy hablando de las hijas, ¿eh? Así que no me meto con otra cosa. Entonces, se matan. Bueno, hoy va a ser un poco así, de poder decirnos, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, chicas, vamos a ponernos serias. Carlos es abogado, diplomado en Relaciones Internacionales, es procurador también, ex empleado judicial, asesor empresarial, gremial e institucional, ex asesor sobre políticas carcelarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y ex asesor de políticas de cooperadoras escolares, Secretaría de Educación de Cava. Estuvo también ex procurador general adjunto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, es director general de Asuntos Judiciales y Sumarios de la Subsecretaría de Procuración General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ex integrante de la Comisión Mixta de Control de las Operatorias relacionadas con el lavado de dinero, Ley 24.450, dependiente de la Presidencia de la Nación, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ex director general de Administración de Bienes, dependiente de la Subsecretaría Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ministerio de Hacienda, ex profesor universitario de la Cátedra de Práctica Forense 2 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, fundador y presidente de distintas asociaciones y fundaciones, ex miembro del Consejo Directivo, es abogado el que va a hablar, de delegados del Colegio Público de Abogados, la verdad que es un montón de cosas, abogado de la Capital Federal, ex vicepresidente adjunto regional sur de ODCA, que después se va a explicar. Nene, ¿vos vas a traer las cositas? Sí, sí. Ex observador internacional en distintos procesos electorales, Venezuela, Paraguay, Chile y otros. Presidente del Observatorio de la Familia Juan Pablo II. Claro, no sé por qué no tiré el del agua. Partido Demócrata Cristiano de la Argentina, legislador suplente electo periodo 2017-2021, coautor y corredactor del anteproyecto de ley de convocatoria constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, presentado al Honorable Congreso de la Nación el 23 de febrero de 1994, coautor y corredactor proyecto de la reforma de ley de procedimientos y código constitucional y de faltas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, coautor y redactor del proyecto de ley de creación del Ombudsman de la Justicia o defensor de los derechos e intereses de los justiciables frente a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Coautor y redactor del proyecto de ley de creación controlador de la Justicia u Ombudsman. El otro, Rosa, si querés vos ese, tira el agua. Apaga el micrófono que está abierto, perdón. Roberta lo tiene Ocampo, creo. Está en el auto, está bajando en auto. Perdón, es Irene, es Irene. Irene. Apaguen los micrófonos. Que si no se escucha otra voz al mismo tiempo. Autor y redactor del proyecto de ley de complementación del Código de Contravenciones o Convivencia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Autor, ensayo, propuesta política de país bajo el título Una Argentina distinta es posible,
si miramos desde una visión distinta. Coautor y coactor en la denuncia conocida como Mega Canje, impetrada en el mes de mayo del 2001, causa número 6420 del 2001, caratulada Cavallo, Domingo Felipe y otros sobre defraudación contra la administración pública. Coautor y corredactor de la demanda por daños y perjuicios contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el uso, usufructo y explotación ilegal e ilegítimo del archipiélago Malvinas y por el robo del situado del Virreinato del Río de la Plata en 1806. Autor y redactor del proyecto de ley de protección de la mujer embarazada en situación de conflicto, autor y actor de la querella impetrada contra Domingo Felipe Cavallo, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Duhalde, Remes Linikov, o quienes resultaren responsables del prejuicio ocasionado al pueblo de la nación argentina y personas en forma individual, 1999 hasta diciembre del 2002, Corralito. Producto de decisiones de gobierno basado en leyes inconstitucionales que exceden la oportunidad, mérito y conveniencia y que ingresan en el plano de las acciones humanas podidas calificar como ilícitas, homicidio, abandono de personas, abuso de autoridad, etc. Inicio 12 de octubre del 2005. Convocante, promotor y coautor del proyecto de iniciativa popular para la derogación de la ley 26.618, aprobatoria del matrimonio entre personas del mismo sexo y la promoción de la creación de un régimen de ayuda y asistencia entre personas. Coautor y actor en nombre propio y como apoderado del Partido Demócrata Cristiano de la Argentina de la presentación de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la Ley 26.855 de reforma y convocatoria de elecciones populares del Consejo de la Magistratura Nacional, obteniendo la declaración de inconstitucionalidad el 11 de junio del 2013, suspendiendo las elecciones del Consejo de la Magistratura Nacional. Actualmente secretario general del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal, secretario de Intereses y Recursos Estratégicos Marítimos de la Junta Nacional y apoderado partidario, autor e impulsor del proyecto Argentina Sur. Merece un aplauso, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Virtual. Así que bueno. Cosas. Eso se nota que estoy viejo ya, ¿vieron? Tantas cosas. Y bueno, Cuando uno tiene tantas cosas porque vivió mucho ya. Bueno, más o menos que yo viviste. Así que bueno, bienvenido. Decimos las mujeres del movimiento de mujeres de la democracia cristiana porteña. Carlos, primero, como siempre hago en estos casos, te pregunto un poco acerca de tus inicios en la política, cómo fueron. Sé que fuiste en parte conducido por lo que viste en tu padre y en todos los grandes demócratas cristianos de aquella época, ¿no es cierto? Así que contanos Bueno, un ante poquito. todo, buenas tardes a todas. Y al amigo Jorge, para no discriminarlo, varón entre todas las mujeres. Empecé en la política desde muy temprano. A los 13 años realicé mi primera campaña electoral. Esto fue en el año 73, cuando se hizo la campaña de la Alianza Popular Revolucionaria, Allende Sueldo. Yo en esa época, mi padre encabezaba la lista de diputados nacionales en la ciudad de Buenos Aires. En aquella elección, ese frente, donde en Capital Federal era la Democracia Cristiana y en Provincia de Buenos Aires era el Partido Intransigente, Claro. En Capital Federal se ingresaron 5 diputados nacionales. Fíjense la elección terrible que se hizo en aquel momento, en el 73. Pero yo era actor, tocaba la guitarra, cantaba, bailaba folclore, era modelo, hacía un montón de cosas. Entonces mi padre me explotó en eso y me dice, ¿por qué no nos das una mano en la campaña?
en aquella época no había redes sociales, no estaba la posibilidad de llegar rápidamente a la gente. Si bien se había avanzado un poquito en lo que era el carbón para pintar las paredes y el banquito que llevaban y que mi papá se paraba y colocaba a la familia alrededor y se ponía a hablar en las plazas, si bien eso había avanzado un poquitito, era un megáfono arriba de una camioneta. Entonces, como yo tocaba la guitarra y a los 10 años había presentado letra y música en 2 canciones, siendo el autor más joven de la Argentina, autor y compositor más joven de la Argentina en aquel momento, entonces me pidió que hiciera un jingle, algo para la campaña. Y entonces armé un pequeño jingle, y con ese jingle tocando la guitarra y el megáfono en la camioneta me llevaban a pasear por toda la ciudad de Buenos Aires. Terminaba muerto, pero bueno, eran todos los días de campaña cantando, y me acuerdo que la letra era un poco así como que en estas tinieblas hay un faro de luz que es alén de sueldo, el camino del amor. Íbamos cantando eso por todos los barrios, y fíjense, cuando decimos en estas tinieblas, estamos hablando en el 73, es decir, siempre la Argentina estuvo en tinieblas y con problemas. Así que bueno, ahí hice mi primera participación militante, y a partir de ese momento no dejé nunca la militancia, en la secundaria, en la universidad, y a muchos le fui ganando por cansancio. La última que gané por cansancio es la presidenta de Capital Federal, la doctora María Alejandra Muchar, que era compañera mía de la facultad, y desde que entramos a la facultad, que la volví loca con el tema de la democracia cristiana, ella puede dar fe, como a todo el mundo, le hablaba de la democracia cristiana. Había 2 cosas en la facultad que todos me conocían. Uno, me decían Pescadito, porque el papel coprotagónico en la película con Andrea del Boca, Papá Corazón, que yo hacía de Pescadito, era mi sobrenombre. Y la otra, la democracia cristiana, así que en la facultad todos me conocían por una o por la otra cosa. Así que bueno, la última que convencí de ese grupo de amigos fue, costó, pero bueno, ahí la tenemos de presidente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuestra querida amiga Alejandra. Así que así empezó mi actividad política. Obviamente que soy exalumno marista, hice la primaria en colegio parroquial, en Santa Elisa, y siempre la concepción social cristiana marcó mi camino. Por eso es que además de tener esta relación personal con quien fuera cofundador del partido en la Ciudad de Buenos Aires, mi padre, yo también tenía convicciones muy fuertes, porque eran parte de mi educación, y si bien a los 13 años ya estaba haciendo campaña política, también a esa edad estaba haciendo actividades sociales con las instituciones educativas. Es decir, que siempre estuve muy, muy ansioso moviéndome en todo lo que era el territorio, tanto en lo social como en lo político. Pero en la democracia cristiana encontré una identificación muy fuerte con los valores y principios que ella representa, y desde ahí nunca más me he ido de la democracia cristiana, y siempre le recomiendo a todos los que tienen la suerte de conocer el partido y sumarse, que lo más importante que tiene un político, además de su testimonio de vida, es su testimonio de vida partidaria. El no andar saltando de un lugar al otro, porque da confianza saber que uno siempre está en el mismo lugar. Muy bien, eso es verdad. También es verdad lo de la ansiedad. Yo lo remarco porque siempre está que quiere las cosas ya, ¿no? A ver si alguien me retruca esto. Bueno, a ver, tenemos la suerte de tener una brillante presidente nacional, de tener una brillante presidente nacional, Nidia Sosa, que nos está acompañando, y ella puede decir desde el día que asumió, y cada vez que corta el teléfono conmigo o lee los WhatsApp, debe decir, ¿para qué me metí? Me está volviendo loca este hombre. Porque permanentemente le voy generando actividades. La última, hoy ya lanzamos el Congreso Nacional Ideológico, Virtual e Itinerante, el primero en la historia de la política argentina, porque no hay otro
partido político que lo haya hecho, así que somos los primeros en la Argentina, y bueno, y tenemos el orgullo que Nidia esté presidiendo el partido en este momento, llevando Sí, la adelante verdad. esto. Pero bueno, la ansiedad que uno tiene y las ganas de hacer cosas es grande, es grande. Y Acá hay ojalá lo siga representantes manteniendo por también muchos años más así, ¿no? acá hay representantes también como Diana, que es de Tucumán, ella. Así que tenemos de Santa Fe, de Tucumán, no solamente de acá de Capital Federal, ¿sí? Tenemos también Diana es una de Santa Cruz, una gran está amiga Laura de Grau en muchísimos representación, años. ¿sí? Yo la conocí a través del teléfono nomás, pero es una luchadora de muchos años No, Diana es una gran mujer que tiene una gran historia en el partido y aparte tiene muchas vivencias que también la marcaron ideológicamente, que ha compartido conmigo y que muchas horas de conversaciones que realmente dan fuerza para la militancia. Ya algún día van a tener seguramente ustedes la posibilidad de conversar con ella y van a ver las vivencias que tienen, que aún más les va a fortalecer los valores que como partido tenemos. Bueno, y nosotros como partido también tenemos determinados valores que ya nombraste vos, ¿no? Pero el valor, la dignidad del ser humano, la defensa de la vida, de la familia y demás. Yo quiero que me hagas un resumen de todo eso, que está inclusive en nuestra plataforma, y la posición de la mujer en cuanto los cupos que dan habitualmente por nación. Yo quiero que vos menciones que en la democracia cristiana ya el año pasado se habló que no hay techo de cupo para la mujer, ¿sí? Entonces quiero que hagas un resumen de todas estas pequeñas cosas que yo fui nombrando, que son grandes en sí. ¿No? En realidad, lo más importante, más que hablar de valores, primero hablar de la ubicación política, doctrinaria e ideológica de la democracia cristiana. Que este es el fenómeno que nos caracteriza y nos distingue del resto de las fuerzas políticas, ya que nosotros estamos acostumbrados a hablar de izquierdas y derechas. Izquierdas y derechas, y todos los colores que puedan haber en ese juego pendular, responden a una concepción materialista, es una concepción única, la izquierda y la derecha, el Estado, el capital. La democracia cristiana introduce una nueva forma ideológica, doctrinaria, que es definida por muchos de avanzada. ¿Por qué? Porque supera este juego pendular mentiroso, colocando a la persona humana como centro, principio y fin de toda acción política. Y esta es la primera característica. Para nosotros el capital es producto del trabajo y del esfuerzo de la persona humana. Por lo tanto, el capital es una cosa que siempre está al servicio de la persona, jamás la persona al servicio del capital. Por eso nos diferenciamos de las derechas. Y por el otro lado, el Estado es una construcción del ser humano para poder vivir armónicamente en comunidad transitando una búsqueda de felicidad. Por lo tanto, el Estado siempre es una cosa que debe estar al servicio de la persona humana y no la persona al servicio del Estado. Por eso nos diferenciamos de las izquierdas. Entonces, fíjense qué novedoso y qué revolucionario cuando nosotros planteamos esto, que somos avanzada porque para nosotros la persona es el centro, principio y fin de toda acción política. Y ahí desde esa concepción nosotros podemos tener gente de izquierda que nos acompañe y gente de derecha que nos acompañe, de acuerdo a los ámbitos que nosotros tratemos. Si nosotros hablamos de la política, desde el punto de vista político somos liberales, porque nosotros defendemos la democracia, defendemos la participación, defendemos
la transparencia, la no corrupción. Si son valores importantes que hacen a una concepción liberal. Si vamos a lo social, desde lo social nosotros somos conservadores, porque defendemos la familia, defendemos los derechos humanos, empezando por el primer derecho sin el cual el resto carece de sentidos, que es el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Para nosotros, los derechos humanos, entendidos desde una concepción integral, como anteriores a la existencia del Estado, derechos innatos de la persona humana, son objeto de defensa irrestricta por los demócratas cristianos. Por eso tanto defendemos la vida antes de nacer. Para nosotros, la vida de las personas por nacer es una vida que se debe proteger porque es la vida más indefensa que hay en el ser humano. Es esa vida que no tiene ni forma física ni forma oral de poder defenderse. Son los más vulnerables en la escala de crecimiento del ser humano. Por lo tanto, para nosotros es esencial la defensa de esa vida. Y desde el punto de vista económico, nosotros planteamos desde una concepción de la universalidad de los bienes, que los bienes fueron puestos en el mundo para uso y disfrute de todos. Exactamente. En el mundo, los bienes no fueron puestos con nombre y apellido, sino que fueron para que todos puedan disfrutarlo. Por eso es que, más allá de defender la propiedad privada, lo que nosotros no aceptamos es el uso abusivo de la propiedad privada. No el ejercicio y la tenencia de la propiedad privada, que la respetamos absolutamente y la defendemos. Pero cuando nosotros vemos el abuso, ¿y qué podría ser un abuso? Y una persona que, por ejemplo, tiene 100 departamentos y los tiene cerrados mientras la gente está desesperada que quiere alquilar y no tiene departamentos. Yo no se lo saco, pero le aplicaré un impuesto que esa persona tenga que pensar que le conviene más alquilarlos que tenerlos cerrados, abandonados. Entonces, defiendo la propiedad privada, pero voy a ejercer algún tipo de acciones positivas para que esa gente tenga toda la garantía de poder colocar las propiedades en el mercado, pueda tener la garantía de que le paguen, pueda tener la garantía de poder desalojar rápidamente la propiedad si es que no le cumplen, y las ganas de poder colocarlo, por ejemplo, en el mercado de alquiler, ¿sí? Y no tenerlo cerrado. Entonces, como se solía decir en su momento, la propiedad privada tiene una hipoteca social, pero esa hipoteca social jamás vulnera ni puede afectar la propiedad privada. Entonces, esto es algo, y entonces, desde lo económico, nosotros también planteamos lo que es la economía social y ecológica de mercado, que acá en la Argentina, a través de una propuesta mía, empezamos a discutirlo y analizarlo, y algunos aceptan que en vez de decir economía social y ecológica de mercado, decir con mercado. Y que es una diferencia importante, porque si nosotros decimos de mercado, pareciera que la economía está sujeta al mercado, que es capital. Y en realidad, cuando nosotros decimos con mercado, estamos dando la imagen de que en realidad es la persona. Por eso economía social y ecológica con mercado. Entonces da una característica más cabal del pensamiento demócrata cristiano. Entonces fíjense ustedes como que de acuerdo a los temas que nosotros podemos analizar, podemos tener más acercamientos con unos o con los otros que nos pueden acompañar, pero siempre teniendo en cuenta a la persona humana. ¿Y qué otra cosa más me habías preguntado?
Te había preguntado, ya me Te olvidé, olvidaste, la ¿viste? defensa de la vida, la dignidad de la persona, que ya contestaste todo eso. No, me Y, dijiste el tema de las mujeres. Y de las nosotros con mujeres, respecto al te tema, olvidaste, nosotros ¿no? con respecto al tema de las mujeres, No, nosotros con porque respecto al siempre tema de las escribís, mujeres, con respecto al cupo y demás, que ustedes por eso sí, no hay cupo para nosotros. nosotros el tema de las mujeres, es, a ver, varón y mujer son persona humana. Por lo tanto, varón y mujer tienen igualdad de oportunidades y debemos transitar juntos en la construcción de la sociedad. Este es el pensamiento básico. Por lo tanto, toda ley que coloque un techo a la participación de la mujer o a la participación del varón es realmente una ley que afecta el derecho de participación de la persona humana que está garantizado dentro de la Constitución Nacional. Entonces, cuando en su momento se colocó el piso del 30%, si bien mucho no gustaba, pero era necesario colocar un piso para generar una participación de la mujer, porque hasta ese momento la mujer estaba muy aislada de la política y solamente participaba alguna que otra que tuviera una vocación fuerte o que tuviera algún parentesco o alguna relación con algún político. A partir del cupo se abrió la posibilidad. Pero después quisieron avanzar más y al colocar la paridad de género, lo único que hicieron fue colocarle un techo a la participación de la mujer y garantizarle, desde esa concepción machista que todos hablan, a los varones, es decir, a mí, la posibilidad de que hasta el 50% me dejen participar. Fíjense si yo, estando con ustedes, tenemos que armar una lista para presentarnos a elecciones, ¿por qué la lista no podría haber estado armada prácticamente con el 70% de mujeres? Si hoy tenemos mujeres que pueden participar, ustedes lo ven, algo que yo traté de describir en unas notas que hice que me las publicaron en algunos medios menores, donde hablaba del fenómeno de la pandemia. Y en el fenómeno de la pandemia, nosotros vemos que irrumpió la mujer, pero no la mujer lobista y militante del feminismo, sino la mujer que defiende a su familia, la mujer que defiende derechos, esa mujer que pelea como leona por su manada, agarró y ganó la calle. Esa mujer que ganó la calle es la que desplazó a la vieja política de la calle. Y lo vimos claramente cuando el 17 de octubre salió a la calle los gremios, el peronismo, y vimos que lo que estaba en la calle era el 90% varones contratados o obligados por el sistema gremial para estar en la calle. Mientras que nosotros vemos las movilizaciones que se están haciendo espontáneamente por las redes, más allá que algún vivo quiera darle un cariz partidario, lo cierto es que salen voluntariamente a la calle y son mujeres, son las mujeres que eran ama de casa y que dijeron basta, se acabó. Y lo vemos porque hay muchas parejas inclusive que van a la movilización y cuando los periodistas le colocan el micrófono, la que habla es la mujer, el marido la acompaña, la que habla es la mujer y la que plantea las cuestiones. Entonces, este es un fenómeno que no estábamos acostumbrados, no lo habíamos visto. Nosotros hasta antes de la pandemia habíamos visto las feministas militantes agresivas que salían a la calle a gritar, a desnudarse, a querer ser más guarango que el varón, y sin embargo la pandemia nos mostró una mujer femenina que salió a defender aguerridamente sus derechos y los derechos de su familia. Esto es un fenómeno extraordinario. Ahora yo digo, esas mujeres, ¿por qué no pueden integrar la lista que le colocaron un techo del 50%? Entonces, para nosotros es inconstitucional eso. Por eso hemos hecho ese planteo. Ahora, el Partido Demócrata Cristiano, históricamente, fue un partido de varones. Pensemos que la fundación del partido en 1954, donde participaron muchos
integrantes de la Acción Católica, muchos integrantes de exalumnos de escuelas religiosas. En aquella época eran los varones con los varones y las nenas con las nenas. Esos varones son los que armaron el Partido Demócrata Cristiano en el 54. Sí, sí. Y así con el paso del tiempo se fue el partido construyendo sobre la base de varones. Era muy difícil ver mujeres. Inclusive en la época que nuestra presidenta nacional y Diana empezaron a participar dentro del partido. Eran todos varones. Era muy difícil ver mujeres. Por eso, yo hace un par de años, y eso me costó la pelea con varios varones, porque no entendían por qué, después de haber trabajado, después de haber construido un partido, de haberlo sostenido en las buenas y en las malas, ahora generosamente abríamos a la convocatoria de las mujeres y le dejábamos la conducción y le dejábamos la decisión de la cosa común del partido a las mujeres. Se enojaron mucho conmigo, muchos varones, que hoy quizás aplauden para no quedar mal. Pero se enojaron porque no creían en la posibilidad de trabajar en conjunto con la mujer. Ese pensamiento machista que es mejor el político varón que la política mujer sigue estando en la cabeza de muchos varones. Y dentro de la democracia cristiana ha pasado eso. Por suerte, las mujeres nos están colocando en el camino correcto y van mostrando que tienen coraje y que tienen también una personalidad fuerte para tomar decisiones. Saben conducir y saben gestionar. Así que esa es la satisfacción que yo tengo, y muchos hoy me están diciendo tenías razón. Pero bueno, significó pelearse con muchos que realmente no querían eso. Así que no sé si está contestada la pregunta. Sí, está recontra contestada. A raíz de que hablaste un poco de la cuestión económica y demás, vamos a introducirnos en el tema que muchos de los que están acá quieren saber y estar comunicados. Vos dijiste una Argentina que nunca la miran, ¿no? Una Argentina que tiene posibilidades de desarrollo y de crecimiento a través, mirando el mar, ¿sí? Entonces, como nosotros siempre hablamos en el partido acerca de la pobreza, de que esto no se soluciona de esta manera, sino con políticas activas que ya varias veces las nombramos, nombrame de nuevo ese tipo de políticas que la democracia cristiana quiere desarrollar en general en todo el país, y sumado a eso, hablarnos del proyecto de Argentina Azul, porque mirando al mar también tenemos una salida económica, porque si no se llevan todo del mar los extranjeros y ellos comercializan lo nuestro, ¿no? Esto en pocas palabras es lo que yo entiendo, y muchas de nosotras por ahí entienden lo mismo, pero sería bueno que vos hablaras sobre esto, porque además está una asesora de una senadora nacional de la Patagonia, de Santa Cruz, y por lo tanto le interesaba mucho este tema en particular. Patagonia Marítima me puso en el deseo de participar. Bueno, en realidad el tema, hace muchos años que yo vengo trabajando en esto. Vos ahí cuando leíste esa síntesis del currículum, dijiste que en el año 2000 escribí un pequeño libro que de título tenía Una nueva República Argentina es posible si la miramos desde una posición distinta. Y en la tapa tenía la Argentina dada vuelta, el mapa de la Argentina dada vuelta. Y en la contratapa tenía el campo. Eso significaba que la Argentina es un país marítimo. Sin embargo, todos le hemos dado la espalda al mar hasta el día de hoy. Sí. Cuando uno le pregunta a los políticos, inclusive los que nos están gobernando, cuando le pregunta a los distintos
economistas, cuando le pregunta a los distintos factores de presión, como pueden ser las iglesias, recientemente ha salido un documento de la Pastoral Social, ¿cómo hacemos para salir de esto? Todos dicen reducir el gasto público, obra pública, impulso del campo y aumentar las exportaciones. Y algún audaz agrega y dice, quitémosle a los ricos para darle a los pobres. Y nadie plantea otra cosa. Es decir, todos parten que tenemos una torta muy chiquita y esa torta la tenemos que partir en varias porciones y ver a quién le damos un pedacito de esa torta. La propuesta que pretendemos hacer es cómo generamos una torta de casamiento con 5 pisos que puedan disfrutarla todos los argentinos. Y para eso planteamos el desarrollo de una matriz productiva e industrial integradora, donde al campo y la minería se incorpore protagónicamente el mar. El mar puede generar un PBI espejo al que la Argentina tiene actualmente. Con lo cual, una planificación adecuada del desarrollo marítimo, con todo lo que conlleva, no solamente el territorio azul que yo le llamo, el agua, la plataforma continental, sumado a los 6.816 kilómetros de costa, todo en su conjunto, es una Argentina distinta a la que tenemos hoy. Con lo cual, si se puede generar recursos de la magnitud que les digo, ya el gasto público de por sí se reduce a la mitad. No sé si me siguen. Sí, sí. Yo hoy tengo un gasto público que son 10 pesos. Y tengo 8 pesos para afrontar esos 10 pesos. Pero si yo, en vez de tener los 8 pesos, tengo 16, los 10 pesos ya pasan a ser la mitad del gasto. Es decir, que reduje el gasto, no a través del ajuste, como están acostumbrados todos los gobiernos, sino a través de la generación de ingresos. Es una lógica clara que cualquier familia lo piensa cuando dice, mira, a ver, me quedé sin trabajo, bueno, pero tengo el auto en el garage que no lo usé nunca, voy a usar de remis, y tengo el otro, tengo la casa en Mar del Plata, ¿por qué no la alquilamos? Y entonces genera un ingreso que es igual o superior al que tenía con su trabajo. ¿Sí? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Tenemos una extensión territorial marítima tan grande y tan rica, inexplotada, que esto requiere de buscar los canales adecuados para que la Argentina pueda tener un ingreso superior. Ahora bien, la Argentina tiene profesionales, intelectuales, técnicos, especialistas, empresarios, capacitados profundamente, que pueden llevar adelante esto, y muchos lo están haciendo. Pero lo están haciendo a nivel emprendedores individuales. De la misma manera tenemos científicos que tienen y han generado innovación tecnológica en muchas cosas relacionadas con el mar y con nuestros ríos. Pero, por eso yo ¿qué te le quería falta a la Argentina? Carlos, porque vos entrevistaste muchas personas ya en tu programa, que después vamos a poner acá para que te escuchen los jueves y después por la radio también. Entrevistaste muchas personas que están trabajando en este tema, científicos, no científicos, empresarios y todo lo que estás nombrando. Pero, ¿cuál es el problema de la Argentina? Sí. El problema de la Argentina es la falta de director técnico, para que ustedes lo entiendan bien claro. Tenemos una selección de fútbol que tiene los mejores jugadores del mundo. El número 1, Messi, la tenemos en la selección. Sin embargo, cuando juega no hay equipo.
Bueno, en política nos pasa lo mismo. Nos falta el director técnico. Nosotros tenemos un territorio continental de 2.780.000 kilómetros cuadrados. Y tenemos más de 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar, de territorio azul. 2 veces la Argentina que conocemos. Para poder desarrollar esa Argentina, no la podemos dejar a la que te criaste. Hoy se está desarrollando a la que te criaste. Al que se le ocurre hacer algo, lo hace y lo empieza a desarrollar. Pero nosotros necesitamos una planificación a 20 años, una ejecución y planificación coordinada desde el pueblito más chico hasta el Estado provincial, el Estado nacional, las universidades, los institutos especializados, los institutos científicos, los empresarios, los gremios. Necesitamos sentarnos todos en la mesa y planificar esa nueva Argentina, que es esta matriz productiva e industrial. Cómo el mar, sin desplazar a la producción y a la industria que culturalmente tenemos enraizada en nuestro pueblo, cómo hacemos para que el mar irrumpa protagónicamente dentro de esa matriz productiva. Y esto no lo vamos a lograr desde la política cotidiana. No. Porque la política cotidiana piensa a 2 años, no piensa a 20 años. Por lo tanto, la propuesta nuestra está en la creación por ley de una Agencia Nacional de Intereses y Recursos Estratégicos Marítimos y Fluviales, que va a ser la encargada, por fuera del mundo político, de llevar adelante, de planificar una política de Estado. Una política de Estado que nos va a dar los mismos y mejores resultados que, por ejemplo, la única política de Estado que realmente podemos palpar los argentinos en estos últimos años, que ha sido la COPLA, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Argentino, que nos permitió extender nuestra plataforma continental en un hito histórico, después de 20 años de trabajo, histórico, que realmente muy poca importancia se le ha dado. Porque para la Argentina, el haber recuperado, mejor dicho, el haber incorporado 1.800.000 kilómetros cuadrados a su territorio con la plataforma continental, realmente es algo extraordinario. Extraordinario que no lo tenemos en cuenta mientras otros países en el mundo se están reinventando mirando al mar. A partir de esta investigación que hizo la Argentina, muchos países han tomado desde la investigación brillante que hizo la Argentina a través de la COPLA, las conclusiones y fundamentos. Y se han reinventado como países marítimos. Por ejemplo, los más recientes, Portugal y Francia. Francia hace 3 meses acaba de designar, después de 30 años, un ministro de mar. ¿Por qué? Porque han incorporado a su territorio y a su economía millones de kilómetros cuadrados de agua que tiene recursos inmensos, inmensos. Y cuando nosotros hablamos de esos recursos, no estamos hablando solamente de la pesca. Esa planificación lo tiene que hacer esta agencia que yo les digo, que tiene que estar presidida por una persona que tiene que exceder su mandato, cualquier mandato presidencial, por eso hablamos de 6 años, y ese presidente no es reelegible, ni alternadamente ni en forma seguida. Y tiene que tener un directorio integrado por todos los interesados en lo que tiene que ver con la cuestión del territorio azul. Y tiene que tener un consejo asesor ad honorem integrado por todos los prestigiosos y espacios del país que trabajan sobre este tema. Entonces, ahí sí, entre todos, podemos desarrollar esa nueva Argentina. Mientras el campo produce, el mar empieza a ordenarse en equipo para poder generar prontamente divisas. Y el campo, como les decía, no es solamente los peces. El campo, el mar tiene que ver con el petróleo y con el gas,
Fíjense que ahora a 160 kilómetros de la costa de Mar del Plata se está explorando. Si llegan a encontrar el petróleo o el gas, automáticamente Mar del Plata se va a convertir en la ciudad coordinadora petrolera de la costa argentina. Tenemos el tema de la energía oceánica y marina. Cuando hablamos de la energía, no estamos hablando de las grandes obras de marea motriz. Estamos hablando de pequeñas obras que ya hay profesionales que han desarrollado turbinas que no generan contaminación de ningún tipo, ni siquiera la visual, y que 1000 kilómetros de costa, es decir, que podríamos contar solamente con la provincia de Buenos Aires, dejamos afuera 5.800 kilómetros más de costa. Solamente con la costa de la provincia de Buenos Aires podríamos planificar el 100% de la energía que en 20 años requeriría la Argentina. ¿Escucharon ustedes? Energía absolutamente limpia y de bajo costo. Y lo tenemos al alcance de la mano, pero todo esto requiere de planificación. Pero también tenemos el tema de la acuicultura, el tema de la maricultura, el tema de algas, las microalgas, el tema de lo que es la industria naval. La industria naval genera un movimiento en la economía impresionante. La Argentina, mínimamente entre marina mercante y fuerzas de seguridad en el mar y en nuestras costas, requiere unos 400 buques aproximadamente. La Argentina en la década del 80 tenía 180 y pico de buques en la marina mercante. Hoy no llegamos a 8 buques. En el 90 se desguazó. Y esto significa que aproximadamente 3.400 millones de dólares, escuchen bien, 3.400 millones de dólares se están llevando las banderas extranjeras por flete que debiera quedar en la República Argentina. Yo pregunto, para hacer... Esto se lo llevan al año. Se lo llevan al año. ¿Cómo? Una barbaridad. Por eso yo decía al principio, ¿no?, que todo lo que nosotros podemos tener como recursos en el mar se lo llevan otros. Pero además de eso, pregunto yo, ¿este desarrollo se puede hacer si tenemos gobiernos que no sean corruptos, que sean honestos, etcétera, etcétera? Porque no se puede hacer con un gobierno que no tenga esas características. Por eso hablo de política de Estado, y por eso hablo de la creación de una agencia nacional, una agencia fuera de nivel, dependiendo directamente de la presidencia de la nación, y que se dedica a trabajar exclusivamente en eso, por fuera de la pelea política partidaria. Es una política de Estado. Por eso puse como ejemplo la copla. La copla pasaron los gobiernos y nadie le daba importancia porque nadie entendía lo que se estaba haciendo en la copla. Entonces no molestaba la política. Se constituyó en una política de Estado. ¿Sí? Ahora, cuando consigue el logro que consiguió, todos los políticos abrieron los ojos. Y ahora es la nena mimada, la copla, está ahí, pero el pueblo poco conoce de eso. Y sin embargo fue un hito histórico. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros necesitamos generar una agencia que trabaje, y que trabaje más allá de los gobiernos de turno. Tiene que trabajar pensando, planificando, desarrollando y controlando esta nueva Argentina azul, que va a generar inclusive la confianza de los propios argentinos y de los extranjeros para poder invertir. Hoy, cuando uno dice, queremos que vengan los capitales al argentino, o le pedimos a los propios argentinos que saquen sus capitales del colchón. Nadie lo saca porque no tiene confianza. Ahora, si yo le digo a los argentinos y le digo a los extranjeros, este es un bono azul o una letra azul, ¿y con qué me lo garantiza usted?
con el barco, con la pesca, con esto. Ah, bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Algo es como si fuera un préstamo con hipoteca. Yo tengo algo que me está garantizando la plata que coloco. Y yo les puedo asegurar que muchísimo de esos 170.000 millones de dólares salen inmediatamente. Pero el desarrollo, ustedes calculen que 400 buques a 20 años de planificación, la Argentina genera en ese sector de la economía un trabajo a full, brillante de desarrollo, porque aparte tiene el mantenimiento, y a un promedio entre buques de marina mercante y de defensa de 80 millones de dólares, pongámosle 100 millones de dólares, estamos hablando de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares cuando estamos diciendo que los argentinos tienen en el colchón 170.000 millones de dólares. Es decir que nosotros, convenciendo al 35% de los argentinos que tienen su plata, tenemos asegurado a 20 años la construcción, por ejemplo, de buques. Y el que puso la plata tiene garantizada su plata con el buque. No la tiene garantizada en el aire o con el gobierno que aparece. Pero aparte tenemos todo lo que tiene que ver con las tierras raras. Las tierras raras, ¿me escuchan o se cortó? No, te escuchamos. Las tierras raras son los nuevos minerales que se utilizan en toda la tecnología de punta, tanto para temas civiles como temas militares. Que ahí está el litio, está el manganeso, todo eso lo tenemos en la plataforma continental nuestra. Impresionante lo que tenemos ahí. Sin embargo, se importa, también hay un montón... Sin embargo, se importa el litio para inclusive las medicaciones, ¿no? Está como medicamento que se pero hay un montón de emprendimientos, necesidad de generar ciudades inteligentes o comunidades de autoabastecimiento y producción fuera de lo que son las ciudades, los centros urbanos actuales, para generar un mayor desarrollo en la costa argentina a través de una política poblacional que nos lleve a una distribución armónica en nuestro territorio nacional de la gente. Entonces, el desarrollo de esas ciudades, que no más de 20.000 habitantes, que tienen un negocio cada una para llevar adelante y que le genere el ingreso a toda esa comunidad. Por ejemplo, ¿ustedes pensaron alguna vez en los chacinados de pescado? ¿Se les pasó por la cabeza los salamines de pescado, los chorizos de pescado? Obviamente que por nuestra cultura ni se nos ocurre, pero nosotros podemos tener trabajando emprendimientos y tenemos todo el sur asiático para poder vender. Es exportación directa. Tenemos los vinos de mar. Nosotros pensamos en Cuyo solamente en vino. Pero nosotros podemos generar en nuestra costa argentina vino, y vino de calidad. Yo he reporteado el jueves pasado a un enólogo y dueño de bodegas, un empresario, que ya hizo su primer cosecha en Chubut, sobre el mar, en la bahía de San Sebastián. O San Esteban, perdón. Y ahí ya tuvo la primer cosecha con 750 botellas, y el año que viene su segunda cosecha, que recién la empieza a vender. Y cuando le pregunté, ¿a qué costo se vende? ¿Se puede exportar eso? Sí, el costo de base son $100 por botella. ¿Cómo $100 por botella? Porque hay que genera mano de obra, genera mucha mano de obra, genera cuidado. Entonces eso es valor agregado al vino. Y un vino de primer nivel, vino fino de exportación, que solamente España y algún otro país trabajan en el desarrollo de estos vinos de mar. Entonces, este jueves voy a entrevistar a un empresario que trabaja con el erizo de mar. Chile tiene al rey del erizo. Exporta el erizo, el 100% de su trabajo se lo exporta a Japón, que le compra toda la producción de erizo de mar. En Japón me gusta mucho el erizo de mar para comer y para un montón de cosas más.
Tenemos acá en la Argentina también que empezaron recién un salteño se nos vino de la montaña, se fue a armar para el tema del erizo de mar. Pero también tenemos otros desarrollos. Por eso ustedes fíjense, todo lo que le estoy diciendo no es para armarlo a lo que te criaste decirle a la gente, vayan corriendo y cada uno haga lo que quiera. Esto requiere una planificación seria desde el gobierno, no tirarlo así porque sí, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos lo que son las especies exóticas o invasoras. Son especies que vienen dentro del agua de lastre de los buques para mantener el equilibrio en la navegación, llenan parte del buque con agua. Eso le genera peso y hace que el buque no se mueva para todos lados, inclusive que se pueda varar y hundir. Esa agua de lastre la cargan en un puerto y la descargan en el otro puerto. Esas aguas tienen especies del lugar de origen de donde sale el barco, pero también en los cascos de los barcos se pegan distintas especies y son trasladadas de un puerto al otro. Y eso genera que haya una transferencia de especies de un hábitat a otro hábitat. Esas especies, si son agresivas, afectan las especies autóctonas. Si no son agresivas, se integran y pueden generar especies importantes para el desarrollo del país. Hoy, por ejemplo, tenemos en el sur argentino el cangrejo verde, y el cangrejo verde viene del sur de Europa, no saben si quizás viene de África, y es un cangrejo muy agresivo. Entonces están viendo cómo terminar con el cangrejo verde, porque afecta a nuestra fauna. Ahora, esto genera logística, inversión y trabajo, porque nosotros necesitaríamos diques secos fuera de los puertos, donde los buques, antes de ingresar, en ese dique seco movible, se lo limpia, se le genera toda la purificación al agua de lastre que tiene, y se le limpia el casco, y después entra a puerto sin ningún tipo de contaminación. Eso son divisas, eso es mano de obra. Pero también tenemos el reciclado. El reciclado que se puede hacer para mantener limpios los ríos, mantener limpio el mar, genera un montón de trabajo y un montón de desarrollo a través del reciclado. Fíjense ustedes, hay una economía azul que se llama, que tiene que ver con todo este trabajo del reciclado, no con el mar. Los gobiernos, los distintos gobiernos, han trabajado con proyectos, pero son proyectos que se hacen, se llevan una buena cantidad de plata a quienes trabajan, los funcionarios se sacan fotos, y esos libros después van a la biblioteca. Por ejemplo, en los últimos 12 años del gobierno del kirchnerismo, el Ministerio de Planificación hizo 2 trabajos extraordinarios sobre desarrollo estratégico territorial. Sin embargo, en ese desarrollo estratégico que diagramaron ciudad por ciudad, ruta, trenes, hicieron todo. En ese desarrollo espectacular, al mar le dedicaron 5 carillas. 5 carillas que fueron síntesis de algunos puntos, como al pasar comentando, ¿sí? Pero hablando de la economía azul, en el gobierno de Macri, en el ministerio de Berman, hicieron un congreso y un desarrollo sobre la economía azul. Y ahí, por ejemplo, sacaron la posibilidad de hacer un negocio muy importante con la larva de la mosca. ¿Qué dicen, la larva de la mosca? Sí, la larva de la mosca sirve para poder darle de comer a los salmones, por ejemplo, al salmón. En lo que es la acuicultura se le da de comer al salmón la larva de mosca, en vez de darle anchoitas. Si no le doy anchoitas, tengo anchoitas para poder generar otro tipo de negocio con la anchoita. Pero también sirve para el campo, para abono. Ahora, ¿y cómo genero yo la larva de mosca? En la Argentina hay unos 650 frigoríficos. Alrededor de cada frigorífico abrimos una cabaña para trabajar sobre la larva de mosca. Mano de obra, desarrollo, y eso genera alimento
para los animales y para el campo, abono. Fíjense lo que estamos hablando. Inclusive en esa economía azul, para no seguir depredando los bosques, hay la posibilidad de hacer papel de piedra. Con la piedra generar papel. Es decir, tenemos en la Argentina los científicos, tenemos los técnicos, tenemos todo para desarrollarlo, pero nos falta el director técnico, nos falta planificar toda esta tarea. Y después tenemos otras áreas que son estrellas como el turismo. Y no solamente el turismo receptivo para ir a la playa a tomar sol, el turismo histórico, el turismo productivo, el turismo de aventura, el turismo científico. Es decir, hay inmensidad de poder desarrollar nuestra Argentina desde esa imagen de turismo en toda nuestra costa argentina. Ahora, el generar ciudades, nuevas ciudades en las costas, con autoabastecimiento, o comunidades solidarias, como nosotros le decimos, más allá de poder terminar con una gran parte de la pobreza en la Argentina, porque estaríamos terminando con una pobreza estructural, e inclusive en esas ciudades podría generarse un traspaso de empleados municipales, empleados públicos, empleados que hoy generan un gasto muy importante y excesivo para el Estado, que podrían seguir durante una X cantidad de años recibiendo el salario del Estado, mientras se van asentando en un nuevo lugar que le va a permitir seguir con su futuro. Entonces, cuando nosotros vemos esta magnitud decimos, ¿y por qué no hacemos nada? ¿Y por qué no hacemos nada? Y se lo he preguntado a varios políticos en las entrevistas que le he hecho. Y lo esencial es, uno solo ama lo que conoce. Lo que no conoce no lo ama. Vayamos a la educación. A nuestros chicos se les enseña qué es un elefante, qué es un tigre, pero no se le dice qué es una merluza. No se le enseña qué es un calamar ilex. Pescado. No se le dice a los chicos, ¿saben ustedes que hay 90.000 toneladas de merluza que se tiran y se pierden al año? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí. La merluza requiere, para poder ser capturada y entrar al circuito comercial, tener mínimo 32 centímetros de tamaño. Todo lo que se pesca por debajo de ese tamaño se descarta. Sí, sí. Cuando uno pesca langostino, el langostino arrastra con las redes, arrastra para sacar el langostino, y ahí entra también merluza, y quizás merluza de 40 centímetros, pero solamente son específicos. Langostino, lo otro se tira, son 90.000 toneladas. Hoy en el Congreso hay un proyecto para darle un destino a la pesca de descarte, porque es alimento saludable y sustentable. Así es. Ahora, con una ley, vamos a decir, a ver qué hacemos con el descarte. Pero fíjense, son todas cosas que uno va buscando y se va legislando, no integralmente, sino vamos a ver cómo le damos respuesta a esto, cómo le damos respuesta a esto, cómo le damos respuesta al otro. Por eso la necesidad de la agencia y de una planificación general. Estoy planificando una nueva Argentina para nosotros y para los que vengan. Fíjense que hoy la Argentina se le está pidiendo por la pandemia a todos los productores e industriales de la pesca que logren la misma cantidad de exportación del año pasado, que fueron unos 2.000 millones de dólares. La pesca ilegal, fundamentalmente en toda el área Malvinas, que es la zona más rica del mar argentino, se la están llevando países que están depredando con
la colaboración del Reino Unido que da permisos de pesca, que en realidad son permisos de pesca ilegales, porque ese espacio marítimo que está en disputa, está prohibido que se apropie uno de los dos estados que están en disputa. Sin embargo, el Reino Unido está utilizando el 75% de los ingresos de las Malvinas es de la pesca y el 50% de recursos de la venta de permisos truchos, digamos, entre comillas. ¿Bien? Y la Argentina se abrió, voluntariamente se abrió de ese espacio, directamente se abrió. Cuando por los tratados internacionales nosotros y los acuerdos, nosotros debiéramos estar ahí controlando que eso no suceda. Bueno, ahí, de acuerdo a los cálculos, hay algunos que hablan de 2.000 millones de dólares y otros llegan a los 14.000 millones de dólares que se están llevando en el valor de productos depredados, tanto españoles, chinos, coreanos, inclusive nuestros hermanos uruguayos, que le prestan la logística a los buques chinos y a los buques que vienen a depredar a la zona sur. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes, simplemente con una postura de control y de una decisión política de decirle a las empresas argentinas, empiecen a pescar a partir de la milla 201, mézclense con todos los que vienen a depredar. Ustedes como argentinos tienen todo el derecho de estar pescando ahí. ¿Por qué? Porque los cardúmenes no tienen noción del límite, dónde termina el límite de zona exclusiva argentina y dónde empiezan las aguas internacionales que se pueden pescar. El cardumen de repente nace en la milla 195 y se va a la milla 203. Y cuando pasa ese cardumen argentino, ahí lo depredan y se lo llevan. Entonces, ¿por qué nuestros buques no los podemos mandar y que pesquen ahí también? Mientras preservamos lo que está de las 200 millas para adentro. Y si a eso le agregamos un control adecuado a través de la Armada y a través de prefectura, tendríamos realmente un control importante que nos garantizaría que no se lleven la cantidad que se están llevando, pero aparte son divisas para nosotros. Ustedes calculen que cada buque que nosotros podemos detener y hacerle el procedimiento administrativo son un montón de plata, más con esta ley que se ha reformado recientemente, que se aumentaron las multas, genera un ingreso muy, muy importante. ¿Mm? Entonces, nos pagaríamos la logística simplemente prestándole atención a lo que se está haciendo. Entonces, la magnitud que tenemos nosotros por delante con todo esto es impresionante, pero requiere una decisión política y, como les decía antes, que sea una política de Estado. Y para eso necesitamos los consensos. No hay posibilidad de impulsarlo desde un sector de la política solamente. Tiene que haber consenso, porque una cosa es la política de gobierno y otra cosa es la política de Estado. Yo como gobierno lo puedo imponer, pero el que viene seguro lo va a destruir. Lo va a cambiar. Porque va a encontrar otra forma de hacerlo. Como hacen Va a encontrar otra forma, porque va a decir que lo que estaba haciendo el anterior no era correcto, en vez de llevarse 2 kilos, estaba llevando 4, con lo cual no está generando una sustentabilidad en la explotación, está afectando el medio ambiente. ¿Sí? Cada uno le va a encontrar una vuelta si es política de gobierno. Ahora, si es política de Estado, no. Así que bueno, podemos seguir hablando de todo esto. Carlos, yo he vivido en Puerto Madryn. Como verán, estoy apasionado con esto. Yo he vivido en Puerto Madryn y veía que a pesar de que había gente que no tenía para comer, la merluza se tiraba continuamente al mar nuevamente, merluza que ya está muerta, ¿no? Y era indignante todo eso, y se sigue haciendo siempre, porque la gente que viene de afuera
con sus buques de afuera, no les interesa la merluza, les interesa las vieiras, los camarones, los langostinos, toda esa riqueza, los salmones y demás. Pero era cantidad que se desperdiciaba, se desechaba, y nosotros decíamos, hay gente sin, aparte no hay cultura de comer esas cosas en la Argentina, porque a los chicos cuesta dárselo, salvo excepciones y demás. Yo te voy a hacer varias Por preguntas. ejemplo, ahora perdóname, con los kilómetros que hemos ganado, Sí, no, ahora si bien más si bien en el mar sigue siendo aguas internacionales que pueden pescar todos, pero lo que es el suelo y el lecho y el subsuelo marítimo, y todas las especies sedentarias son de soberanía argentina. Y en las especies sedentarias tenemos precisamente lo que vos decías, la centolla y la vieira. Sí, Ahí nosotros tenemos una gran posibilidad de tener centollas y vieiras, que son cualquier especies cantidad sedentarias. tenemos. Pero aparte, si somos inteligentes, nosotros podemos generar en esas aguas donde pueden pescar, podemos generar islas de investigación científica, Totalmente. con la posibilidad de tener, como la posibilidad de tener control de seguridad a 500 metros a la redonda. Con lo cual nosotros podemos hacer todo un control de nuestras 200 millas a través de generar espacios de investigación y de cuidado del medio ambiente de nuestro mar, generando el control de seguridad alrededor de esas islas que automáticamente me van a estar controlando toda la pesca ilegal. Es decir, todos sabemos que el ladrón es ladrón, pero si lo vigilan, se va para otro lado. Entonces, a los buques que vienen a depredar le pasa exactamente lo mismo. Cuando tiene alguien al lado que lo está controlando, trata de buscar otro lugar. Así, lo que pasa es que los chinos tienen una flota de 14.000 buques. Terrible, terrible. Y a la Argentina vienen permanentemente unos 400 buques chinos. Permanentemente. Ahora, no hay ninguna flota en el mundo, ni mercante, ni de seguridad, que no sea subsidiada por el Estado. Por eso también esta es otra de las decisiones políticas. Pero son subsidios que se recuperan con creces. Son subsidios que se recuperan con creces, con divisas y con trabajo, que es lo más importante que nosotros como país debemos buscar. Bueno. Acá hay una pregunta. Bueno, creo que me excedí, me dijiste que una hora me dijiste nada más. No, bueno, te dejé hablar, por Dios. Acá hay una pregunta que está desde tiempo. ¿Qué opinás del impuesto a las grandes fortunas? Yo creo que la Argentina necesita hacer una reforma tributaria integral, que el que más tiene, que sea progresiva, el que más tiene pague más que el que menos tiene. Ahora, el seguir colocando parches en impuestos que uno le dice que son por única vez, lo único que generan es mayor desinversión, mayor desocupación y mayor necesidad de la gente. A ver, pensemos Galperín, ¿sí? Tiene Mercado Libre, una empresa de 31.000 millones de dólares, creo que debe ser la empresa más cara de la Argentina. Si a este hombre le dicen, usted tiene que pagar el impuesto a la fortuna, ¿esos 31.000 millones de dólares son reales? Están en acciones, no los tiene en el bolsillo. Entonces yo le aplico un impuesto de la grande fortuna, ¿a dónde va a buscar los millones de dólares para pagarle al Estado argentino? Va a tener que salir a reventar algún tipo de propiedad, dejar sin efecto algún tipo de inversión, o tener que echar gente de algún sector. ¿Sí? Los que tienen, todos los que conocemos realmente empresarios poderosos, sabemos que tienen un montón de dinero, pero el montón de dinero es porque lo van sacando de todo lo que tienen invertido. Pero el patrimonio en sí es un patrimonio que está generando producción y trabajo. No un patrimonio que lo tienen activo en el banco, que va y paga el impuesto enseguida. No es así. Entonces, desconocer esa realidad es no tener idea de lo que se está planteando. Entonces, en vez de buscar la forma de que sigan invirtiendo, lo estamos echando.
Ahora, la concepción tributaria que tiene la Argentina, con más de 150 impuestos en todos lados, y los impuestos por única vez que se terminan eternizando, es una barbaridad. Yo siempre recuerdo el tema del IVA. Mi padre en el 74 lo votó el IVA, era diputado nacional y lo votó, pero me acuerdo que el bloque, la democracia cristiana en aquel momento, dijo, por única vez, pero valor agregado significa agregar valor a la producción, no dejarlo definitivamente, no que va a ser, al final tuvieron razón, y no solamente quedó definitivamente, sino que a medida que iban pasando los años, le iban agregando el IVA a otras actividades. Sí. Con lo cual llegamos hoy que el IVA lo tiene todo, es decir, lo paga más el pobre que el rico el IVA. Porque el rico en última instancia termina utilizando el IVA como crédito para poder seguir manteniendo lo que él tiene. El pobre no lo descarga en ningún lado. El pobre va, lo gasta y perdió. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma tributaria integral, con pocos impuestos, que sean impuestos realmente directos y que el que más tiene, más pague. Bien. Bueno, después cuando hablaste de las bodegas en la costa, bueno, Adriana puso Matías Michelin, Vinos del Mar, que está en Bahía Bustamante, Chubut. Laura, Bodegas Trapiche, en Chapadmalal, produce los vinos Costa y Pampa. Y Adriana dijo, por ahora no quieren dar nota, Bodegas Trapiche. Así que parece ser que ya estuvo investigando. Porque están, a ver, Bodegas Trapiche está armando su negocio. Es lo que yo digo. Cada uno hace su negocio, pero no es el negocio de la Argentina. Si nosotros planificáramos, va a haber muchas bodegas Trapiche. Entonces, Trapiche lo que quiere en este momento que no le virlen el negocio. Entonces, claro, que no quiere dar ningún tipo de entrevista hasta que no se instale en el mercado. Entonces, esta es la mentalidad que tenemos nuestro empresariado. Nos falta una burocracia empresarial nacional. Así es. Bueno, ahora dejo abierto para que le pregunten las demás, ¿sí? Vayan levantando la mano y le preguntan todo lo que quieran preguntarle. Creo que es tarde ya, ¿eh? Me van a matar, es tarde. ¿Quién te va a matar? Gabriela Micucci dice que quisiera pedirle a Carlos que le dedique unas palabras a los jóvenes. Vos empezaste a los 13 años, así que imagínate. Yo a los jóvenes lo que digo, lo dije siempre, porque lo viví en carne propia. Es muy difícil cuando uno hace política, o cuando uno hace emprendimientos, es muy difícil abrirse el camino. Por imposibilidad fáctica, pero también muchas veces por respeto. Cuando uno es chico y no tiene las posibilidades, no se le da la igualdad de oportunidades, no se le abren los caminos, es muy difícil por respeto y por esa falta de oportunidades salir a competir. En la política, cuando yo era joven, yo tenía dirigentes de un nivel extraordinario que los escuchaba hablar y realmente me apichonaba, Entonces, esos dirigentes decían, ustedes son el futuro, Y claro, eran tan fuertes esas personalidades que realmente éramos el futuro. De la misma forma que el padre empresario le dice al hijo, vos sos el futuro de la compañía, preparate, cerrate, sos el futuro. Y así pasémoslo en todas las áreas, el joven siempre es el futuro. Y yo creo que tenemos que trabajar para que el joven sea presente también. No puede ser que hoy uno de los sectores más golpeados por la pandemia son los jóvenes, los menores de 25 años. Totalmente. Que no tienen su primer trabajo, no tienen posibilidad de mantenerse, no tienen absolutamente nada. Bueno, yo les pido a para hacer un poco más rápido, que escribamos como escribió Gabriela en el chat, y así él puede ir contestando, ¿sí?
porque yo le prometí una hora, pero bueno, no fue culpa mía que se pasó la hora. A vos te apasiona el tema y entonces entraste a hablar. No sé qué preguntas tienen, a ver. Espero que no se poniendo hayan en el aburrido, chat. chicas. ¿Eh? Espero que no se hayan aburrido, chicas. Alejandra dice que no. ¿Eh? Alejandra Bueno, dice a que ver, no. pregunten por el chat, así hacemos más rápido y después los saludamos todas juntas. Nadie tiene que preguntar nada, Carlos. Es raro esto. Y amor, hablé yo solo un montón de tiempo, creo que les dije de Que todo. no levanten la mano porque si no... A ver, Adriana, ¿qué le vas a preguntar? Porque pusiste la manito, ¿no? Muy claro, completo el informe, me están diciendo acá. Uno es muy claro, otro completo. ¿Alguna pregunta que no estuvo dentro de lo que él habló, que quiera hacerle alguna de ustedes? Acá Gabriela de nuevo. Carlos, te consulto a nivel de Cava. ¿Qué le consultás? Quiero que él nos enfoque a nivel de Cava cuáles son los proyectos que impulsa, que tiene pensado, que le gustaría, o sea, a nivel ciudad. Lo que pasa es que a nivel ciudad tiene graves problemas como si fuera la nación, porque somos parte de la nación. Yo creo que la Argentina tiene este famoso tema de la grieta que no es un problema que nace con nosotros, viene desde el año 1536, cuando acá empieza con civilización y barbarie. Después Juan Bautista Alberdi lo refleja en su libro Civilización y Barbarie. Siempre tuvimos esa confrontación desde que llegaron los españoles. Los indios se comían a los españoles y los españoles mataban a los indios. Si desde ese momento, y empecemos a todo lo largo de la historia, y realmente hubo muy pocos periodos de civilización en la Argentina. Y compartiendo con nuestro amigo David Espósito, yo creo que desde 1930 hasta el día de hoy seguimos viviendo en la barbarie, con lo cual el primer punto que tenemos que trabajar muy fuertemente es a través de lo que es la cultura del encuentro. Tenemos que buscar un proyecto común de país y de ciudad que nos abrace a todos y salir adelante. En segundo lugar, tenemos que hacer una reforma política profunda, una auténtica revolución moral. Hay que terminar con la mentira en la política. El otro día ustedes lo decían, yo lo vengo diciendo desde siempre, la verdad es un derecho humano de los pueblos en el siglo XXI. No se le puede hablar a los pueblos con mentira, porque el hablar con mentira significa frustrar el futuro de la gente. Por lo tanto, creo que hay que incorporar dentro del Código Penal la figura del perjurio, que es una figura por el cual el político que en campaña promete una cosa y si llega al cargo no lo hace, merece pena de prisión no excarcelable e inhabilitación absoluta para volver a ejercer un cargo público. Si nosotros empezamos con esas acciones claritas, donde la gente termina de ser defraudada, yo creo que la política empieza a sanearse y la gente se empieza a amigar con la política. Un solo político Hola, ¿me oís ahora? que vaya preso por mentirle, un solo oís político ahora? que vaya preso por mentir, yo creo que ningún otro político hacemos nada en mentira Hola. en la campaña. A veces es preferible no proponer cosas imposibles que proponerle para que la gente se sienta engañada cuando uno llega. Acuérdense, Menem cuando dijo, si yo le decía a la gente lo que iba a hacer, no me votaba. Entonces, Y bueno, es lo mismo que esas pasó cosas con son Macri. terribles que pasen. Pasó con Macri y pasó con Fernández decía el ahora, que desastre le prometió a los jubilados esto, le prometió a los otros, o sea, cada uno le prometió Con una todo, vela y con resulta que todo hoy nos pasa. encontramos, entonces bueno, Con todo es pasa. fundamental el tema de la corrupción. En la ciudad de Buenos La Aires corrupción, es una ciudad que tiene muchos recursos y creo que habría que trabajar fuertemente
con lo que es la gente en situación de calle. El tema de situación de calle, tenemos nosotros un proyecto por el cual la calle, el espacio público no puede ser ocupado. Esto es así claro. Entonces, no hay que criminalizar el que está en la calle, pero sí hay que criminalizar la indiferencia del funcionario público. Por al lado del que está tirado en la calle, pasa un policía, pasa un juez, pasa un diputado, pasa un senador, pasan distintas personas que tienen la posibilidad desde ellos de generar la apertura de puertas para que esa gente pueda llegar a tener una solución. Pero todos saltamos a esa persona que está. No nos interesa saber esa persona por qué está en ese lugar. Y tampoco nos interesa generar una defensa hacia el vecino en el tema sanitario, e inclusive en el tema de seguridad. Nosotros no sabemos si esa persona está enferma, si puede transmitir enfermedades en el barrio. Y tampoco sabemos si esa persona es una bomba de tiempo que en cualquier momento termina con la vida de alguna persona, con lo cual termina destruyendo una familia. Y esto no es ciencia ficción. Yo como abogado penalista he tenido casos, inclusive el último caso, en el cual soy querellante, de esta chica Couto, que fue asesinada por 17 puñaladas en la Plaza Colombres en Barracas, por un chico veterinario que de Córdoba se fue, un día dijo no quiero ser más veterinario, se fue de su pueblito, se fue a la ciudad de Córdoba, la ciudad de Córdoba agarró un camión, se iba para el sur, a la mitad del camino se bajó, se vino para la ciudad, vivió un tiempo en una pensión hasta que se le acabó la plata y después se fue a vivir a la calle. Un tipo que hablaba perfecto, que esto, que lo otro, de repente un día, viviendo en la calle, se fue a la plaza, sin conocer a esta chica que estaba tocando la guitarra y cantando con otro compañerito de la secundaria, una chica de 13 años, tocando la guitarra. Era el horario que estaban todos los chicos que salían del colegio, que se sentaban ahí en la plaza, un lugar muy concurrido. Se pone, sin conocerlo, quiero que me ponga a cantar con ustedes, se sentó, que esto, que el otro. Conclusión, para hacerse las cortas, terminó matándola a la chica del 17 puñalada, salió corriendo y otra chica que estaba tomando agua en el bebedero la mató de 13 puñaladas y lo agarraron, corriéndolo entre varios vecinos que lo agarraron y le dieron una puñalada en la cabeza y se salvó, no le pasó nada. ¿Sí? Para lo cierto que lo querían sacar porque decían que estaba loco. Logré que le dieran cadena perpetua. ¿Pero qué quiero decir con eso? Esa persona estaba en la calle. Es obligación del Estado saber por qué está en la calle y qué grado de peligrosidad o no. Claro. Si es un paciente tiene. Psiquiátrico. No puede haber nadie en la calle en esa circunstancia. Pero es que uno no sabe si es psiquiatra o no, pero el Estado tiene que acercarse a esa gente, a ver qué pasa. Entonces, el tema es fundamental. Entonces, que el Estado se acerque y que vea, a ver, ¿tiene familia o no tiene familia? Si tiene familia, acercarme a la familia, ¿por qué está en la calle? No puede estar en la calle, se tiene que ir a vivir con ustedes. No, no lo quiero. Bueno, entonces yo Estado me hago cargo, pero usted me va a pagar para yo hacerme cargo de su hijo, de su sobrino, de acuerdo. Si hoy en día una pareja que no está casada, por ley, por el nuevo Código Civil y Comercial, tiene obligación de mantener a los hijos de la pareja, que no son hijos de uno, con más razón, un familiar directo tiene que poder alimentar a una persona que está en la calle y que no lo quiera tener bajo su techo. Entonces, realmente hay formas, pero el Estado tiene que estar presente. Entonces, uno de los proyectos, es más extenso todo, pero se los digo así simple, uno de los proyectos sería trabajar con la gente en situación de calle, dando una respuesta concreta a la gente en situación de calle, generándoles salida laboral, que puede ser a través de las almacenes de alimentos, que puedan trabajar en las almacenes de alimentos y puedan trabajar en lo que es la parte de sastrería. En los almacenes de alimentos públicos, ¿por qué? Porque hay que cortar la solidaridad directa del vecino con la gente en situación de calle. El Estado tiene que hacerse cargo. La solidaridad del vecino tiene que terminar en llamar y controlar que en no más de 2 horas esté el Estado presente a ver qué pasa con esa persona ahí.
Y el Estado tiene que encargarse de alimentarlo, de vestirlo, de cuidarlo, de llevárselo, no el vecino. Cuanto más vecinos seamos solidarios directamente con la persona se afinca, porque en el único lugar donde encuentra solidaridad es ahí en el vecino. Entonces, en vez de estar haciéndole un bien, nosotros le estamos haciendo un mal. Y le estamos haciendo un bien, entre comillas, al Estado, que los recursos que podría estar destinando para eso, lo está destinando para otra cosa. Por ejemplo, dando contratos políticos. Por ejemplo. Pero bueno, ese sería uno. Otro tema tiene que ver con las casas del joven y adolescente en las comunas. Mínimamente en cada comuna debiera haber una casa de joven y adolescente que permita la integración de todos los chicos de la comuna, especialmente aquellos que no tienen acceso a formación especial que se le puede dar a través de la familia. Hay muchos chicos que, por más que tengan voluntad de querer capacitarse en cosas extras que hagan a la escuela, ¿no? No lo pueden hacer, inclusive con el tema de deportes, no lo pueden hacer. Entonces, que haya en cada uno de los barrios una casa del joven y del adolescente, donde se los pueda contener y se les pueda marcar un camino a seguir en la sociedad, generando no solamente la intelectualidad, sino también la posibilidad de darles salidas laborales. Enseñándoles los típicos oficios. Es decir, hoy la Argentina tiene carencia de mano de obra en oficios. Y nosotros vemos como un plomero, un gasista, ganan y tienen trabajo todo el día, un electricista. Uno no sabe dónde llamar, enseguida tienen ocupado todo su día para poder trabajar y generar recursos. Entonces, nosotros necesitamos eso. Entonces, esos son dos proyectos muy importantes. También en la ciudad es importante generar la figura del defensor de la justicia en la ciudad para garantizarle al usuario de la justicia, al vecino directamente, el respeto frente a la justicia cuando se acerca a reclamar. Es muy difícil el respeto por parte de los juzgados al vecino de carne y hueso, inclusive al propio abogado. Si el propio abogado se ve limitado y se ve muchas veces perjudicado por el accionar de los juzgados. La extensa cantidad de tiempo que duran las causas, el no recibimiento del juez a las partes, esa posición que el juez es el Dios que está sentado ahí adentro y nadie se le puede acercar. Y realmente el juez no es eso, es un servidor público y tiene que dar respuesta. Si no puede ser que no dé audiencia. Entonces, bueno, el respeto al que usa la justicia merece que haya alguien que controle todo ese funcionamiento de la justicia. Pero bueno, hay un montón más. Ahí tenemos una plataforma con creo, más de 60 propuestas. Nos escribió acá que hay que tener la vocación política de ser gobierno, ¿no? Para que podamos realizar tantas cosas, ¿no? Y a nivel nacional también. Se está yendo Laura, ¿puede ser? Pero otra. Está saludando. No, esa es otra. ¿Dónde está Laura? O quiere hablar. ¿Quién quiere hablar? ¿El doctor Lacour quiere hablar? No. La señora de rojo con anteojos, no sé cómo se llama. Sí, Mónica, ¿no? Bueno, ella quiere hablar, no sé. Abrí el micrófono. No. Quería avisarles que me tengo que ir de la reunión. Muy buena. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chao, un gusto. Igualmente. El doctor Lacour, ¿por dónde anda, Adriana? Que él quería hablar. Sí, quería hacerle una pregunta, pero no está activando el audio. Le estoy pidiendo que se desmutee, pero... Acá está. Acá está.
Pregunta, te escuchamos. A ver, otra vez, desmutearte. Desmutear. Más que desmute es poner audio. Abrí el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Hola. Ahí está. Te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar quería felicitarte por lo extenso y la calidad, digamos, del informe, ¿no? Me gustaría que pudieras Gracias, decirme Miguel. bueno, un par de cosas con respecto desde el punto de vista de la geopolítica, la vinculación entre el mar, ¿no es cierto?, la Patagonia y la Antártida, que es un elemento que se habla siempre de la pesca, pero no se termina hablando de una cosa que es mucho más importante. Nosotros tenemos un pie adentro de la Antártida por el hecho de que tenemos un mar austral y tenemos un territorio muy cerca de la Antártida. Entonces me gustaría saber cómo lo ves vos como abogado y en base a lo que has hablado. Bueno, precisamente cuando hablé de los permisos ilegales que daba el Reino Unido, tangencialmente estaba tocando ese tema. Hoy el problema fundamental de la Argentina no son los 14.000 kilómetros cuadrados de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sino los casi 2 millones de territorio azul que el Reino Unido está discutiendo que le corresponde, y eso es la proyección sobre la Antártida. Con lo cual, la Argentina tendría que denunciar todos los acuerdos, los 2 acuerdos de Madrid, y los distintos acuerdos, el acuerdo de Nueva York, el acuerdo del atún, distintos acuerdos que ha firmado que lo único que hace es limitar el ejercicio de la soberanía argentina sobre nuestro mar, y sobre la proyección, evidentemente, de la Antártida. En cualquier momento, si bien algunos dicen en el 2041 vence el Tratado Antártico, pero en realidad eso está muy agarrado en alfileres, en cualquier momento puede llegar a terminar ese tratado, y la Argentina debiera analizar y llevar adelante acuerdos estratégicos bilaterales, intercontinentales, a los efectos de resguardar los derechos en el mar nuestro y en la Antártida. Yo creo que habría que hacer, por un lado, respetar lo que sería la doctrina Monroe América para los americanos, y por el otro lado, habría que hacer un nuevo estatus jurídico de acuerdo mar sur-sur, con lo cual debiéramos buscar la alianza con todos los países africanos que están del otro lado de Malvinas, y garantizar el control y la explotación del Mar del Sur, tanto argentino como de ellos, que también son depredados. Son muchos países, sumados a la Argentina y sumados a los países del Mercosur, que se puede hacer un frente muy importante para desplazar al Reino Unido de acá del sur y que se vaya nuevamente hacia las aguas del norte. Pero geopolíticamente, un factor muy importante es la pesca. La pesca se está convirtiendo en un factor geopolítico tan importante como fue el petróleo en el siglo pasado. Así que claro que la geopolítica tiene mucho que ver y hay que trabajar mucho en eso. Perfecto. No sé si te contesté lo que... Sí, tengo tiempo para hacer otra pregunta, cortita. Sí, cortita. Mira, con respecto a lo que vos dijiste con respecto a los impuestos, mira, salió un chiste, digamos, antes de ayer en el Clarín, ¿no es cierto? Porque para conseguir dinero, ¿no es cierto?, se les ha ocurrido poner un impuesto al viento. Y entonces en el Clarín inmediatamente, por supuesto, salió el chiste contrario, que dice, en la playa una persona a la sombra dice, voy a aprovechar para tomar sombra mientras me metan impuesto a la sombra, ¿no es cierto? Que es lo otro que se viene. Es decir, no tienen prácticamente límites para poner impuestos, a pesar que saben que son absolutamente contraproducentes. Sí, es cierto, es muy cierto, Miguel, eso. Lo que hicieron ahora con el impuesto a la energía eólica, por la cantidad de viento que generan las astas del molino, realmente es una locura. Realmente es una locura. Ya le aplicaban impuestos por el metro cuadrado que generan las torres. Entonces, ese era un impuesto municipal. Ahora le colocan un impuesto provincial por el aire que mueve las astas.
Realmente la invención impositiva argentina es terrible. Se ríen Me todos. gustó mucho lo que dijiste con respecto a las políticas de Estado a largo plazo, que en nuestro país se desconocen, ¿no es cierto? No, se desconoce. Pero lo que vos estás proponiendo es hacer lo que en el mundo, lo que en Israel se llama Startup Nation, es decir, una nación de desarrolladores, que es la única forma de producir dólares, que es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Sí, sí, la política de conocimiento es fundamental incorporado a este desarrollo de país. Hoy es lo que más dinero genera en el mundo. Es más, todas las compañías más cotizadas del mundo tienen que ver con el conocimiento. No tienen que ver con la explotación ni con el trabajo directo del hombre físico, sino tiene que ver con el conocimiento, con la intelectualidad. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias a vos, Miguel. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Así vamos terminando. ¿Nadie Yo, más? A ver, ¿quién es? no es pregunta, Viene. yo solamente quiero felicitar a Carlos por este tema que a mí me abre la cabeza, porque la verdad que yo del mar, además de que me gusta nadar, en el mar no sabía más nada. Entonces, este tema me apasiona, lástima que ya con 63 años, por más que tenga ganas, yo si tendría 20 me dedicaría a estudiar y a investigar esto que Carlos saca a la luz, creo que para muchos, espero, porque si no me voy a sentir más ignorante de lo que creo acerca del mar. Pero bueno, creo que nuestros jóvenes hoy tendrían que investigar, tendría que verse, claro, es un plan a largo plazo, pero a mí me apasiona esto, me apasiona porque creo que es algo que nunca se ha visto así, desde ese punto. Así que te quiero felicitar, Carlos. La verdad que creo que habría que publicarlo en todos los programas, en todos los canales, que se entere la gente, porque no le dan. Gracias, Irene. Viven de... Gracias, Irene, pero igualmente, Nosotros le estamos para tu aliento te digo que una decisión política sobre este tema implica empezar a generar frutos rápidamente, porque solamente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la producción naval, si nosotros tenemos 3.400 millones de dólares que gastamos al año en flete, Por Dios. para nosotros construir los barcos, sobre esos 3.400 millones de dólares, que es plata real que existe, cualquiera te da un préstamo o cualquiera invierte. Si sabés que es plata que está ahí, no es que va a cambiar. La Argentina, como decía Belgrano, de la mano del país, o sea, la producción del país productor queda en manos del país navegante. Y la Argentina no tiene país navegante. La Argentina le da la producción a otros países. Entonces, si nosotros generamos eso y sabemos que es así, la inversión la tenemos ahí. Lo que pasa es que hace falta para la inversión una política de Estado que genere confianza, seriedad y seguridad. Por eso no puede ser una política de gobierno, porque las políticas de gobierno empiezan y terminan con el gobierno. Y la gente ya está cansada de eso. La gente está cansada de hoy blanco, en el próximo gobierno negro, en el otro rosa, en el otro verde, y los vuelven locos. ¿Quién viene a invertir acá? No le interesa, no hay seguridad. Pero con tus 63 años lo vas a ver, quédate tranquila. Bueno, vamos a tratar de que seamos gobierno, como dijo Diana. ¿No es cierto, Nidia? ¿No es cierto, Alejandra? ¿No es cierto, todas estas mujeres que están acá con nosotros? Diana, todos. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Disculpa que se pasó la hora, pero vos fuiste entretenido, por lo que lo ponen acá, les gustó a todas, así que no aburrió a nadie. Perdón. Sí. Perdón.
Acá Gabriela me dice que ella tiene entendido que no son los barcos, sino que en el 90 se permitió el cambio de bandera y cambiaron todos de bandera. Pero del 90 a hoy pasaron 30 años, más la antigüedad que tenían esos buques, ya prácticamente están con edad de uso excedida. Con lo cual necesitas sí o sí generar, más allá de poder recuperar. Lo que pasa es que esas banderas hoy generan menor impuesto que el de acá, por eso se fueron otras banderas. Y no van a volver, porque en otro lado no pagan nada. Entonces tenés que generar nuevamente la flota que tenías, porque el que tiene un barco que está pagando 10 pesos, no va a ser patriota de venir acá para pagar 30. Va a seguir en el otro lugar. Entonces necesariamente la flota la vas a tener que armar. Ojalá, a través de una conciencia nacional que se arme, digan, vuelva a la bandera argentina, pero requiere la reforma tributaria que también hablábamos. Bueno, ¿alguien más quiere? A ver, esperen, porque tengo que mirar acá. Pregunta a Laura, por favor. Abrí el micrófono, Laura. El micrófono. Ahí estoy. Bueno, antes que nada, felicitarlo a Carlos. Conozco su proyecto. Es apasionante. Quiero decir algo. Perdón, quiero decir algo. Laura es una mano derecha en este proyecto. Porque Laura, que es especialista en técnica legislativa, me ha ayudado en la redacción de la ley de creación de la agencia. Yo simplemente tipeo, el producto es de Carlos. Yo simplemente ejecuto lo que Carlos me sugiere. Los méritos son del secretario general del partido Cava Democracia Cristiana, ante todo. Quería hacer dos pequeños aportes, ¿no? El tema de concientizar hay que trabajarlo desde la niñez, así como en su momento se trabajó el tema de la ecología, y fueron nuestros hijos y nietos los que nos involucraron en el concepto de el cuidado del medio ambiente y la ecología. Me parecería re importante articular con el Ministerio de Educación a nivel nación, porque el chico que vive en Salta también puede desarrollar una conciencia marina, articular para que en la currícula se incorpore algún tipo de trabajo, talleres, seminarios, depende de la edad, para que conozcan el mar realmente y el gran recurso que es, porque el chico conoce la vaca, la oveja, la gallina, pero no conoce el mar, y como decía Ana María, generalmente los chicos no son afectos a comer pescado. Bueno, conocer, como dijiste vos, Carlos, no se puede cuidar lo que no se quiere y tampoco se puede cuidar lo que no se conoce. Nadie cuida lo que no conoce y nadie cuida lo que no ama. Eso es vital. Y el segundo aporte es con respecto a lo que comentaste de la percepción de tasas y de multas por la pesca ilegal. Hay algo también vital, que es la punta del ovillo del control de la pesca, que es que el Ministerio de Defensa vuelque dinero y vuelque presupuesto para que la Armada Argentina, que es la que cuida el mar concretamente, incluso que actúa más allá de las 200 millas, porque ustedes saben muy bien que Prefectura puede actuar hasta las 200 millas y es Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Defensa, la Armada, es la responsable de todo lo que es mar, ¿no es cierto? Y lamentablemente no hay buques para ir a controlar la pesca ilegal, y algo de vital importancia, que es el helicóptero que va a bordo de los buques,
que es el brazo de extensión del buque, porque a mucho más velocidad que lo que puede desplazarse un buque, puede ir en busca y abordar el buque que está pescando ilegalmente. Entonces, bueno, esto es vital importancia, porque no podemos cobrar multa si no capturamos al buque. Hubo un ejercicio, no un ejercicio, sino una acción que fue bastante importante recientemente, que fueron 2 pesqueros, uno con bandera portuguesa y el otro con bandera china, y fue bastante fructuosa la intercepción de los buques, y después lo tuvieron que perseguir con buques ya de la Armada y helicóptero, y bueno, felizmente después se le entregó a la prefectura, que es la autoridad de puerto y de policía, digamos, para que pueda llevarlo detenido y bueno, decomisar y todo el procedimiento de percepción de multas por haber incurrido en un delito, porque francamente es un delito la pesca ilegal. Así que bueno, me parece que esos 2 puntos son los que a mí me hacen más hincapié, ¿no? Concientizar desde niños para que a futuro, ya que esto es algo que se planifica como una estrategia y una política pública que son a largo plazo y no de gobierno, como dice Carlos, tenemos que tener jóvenes concientizados en los beneficios y los recursos del mar y de las vías navegables. Y por otro lado, el sistema de defensa, porque si no tenemos el sistema de defensa, lamentablemente no vamos a poder capturar a los pesqueros ilegales. Bueno, eso era un poquito mi aporte. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, Laura. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, despedimos al invitado y le decimos muchas gracias, muchas gracias, porque muchas de nosotras aprendimos muchas cosas con respecto a la plataforma continental, marítima y acerca del Mar Azul, pero además hablamos de otros temas también que fueron muy interesantes también. Así que nadie se ha aburrido, ¿no es cierto? A ver, levante la mano la que se aburrió. Ah, ¿viste? Gracias a Romina y a vos que se les ocurrió invitarme. Bueno, tenemos otra ocurrencia para la próxima vez también, que todavía no lo sabe la que le vamos a decir que venga. Así que bueno, muchas gracias. Lo despedimos con un aplauso a Carlos. Desconecten los micrófonos. Chao. Bien, gracias. Gracias por vestirte tan bien para vernos a nosotras, además. Y me perfumé también, lo que pasa es que no se siente. No te podemos oler, Carlito. Bueno, gracias, Carlos. Chao. Estuvo muy bueno. Y a todas las demás nos despedimos hasta la próxima, ¿sí? Bueno, a todos. Chao, 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 chao. Chao a todos. Espero que la próxima sea presencial. Gracias.